Vamos a ir evaluando los temas en esta clase de lo que hemos venido nosotros revisando desde el principio de lo que es la filosofía. Origen del pensamiento filosófico. ¿Cuándo decimos que se origina el pensamiento filosófico? El objetivo es ir observando si hay dudas, preguntas, inquietudes, algo no nos quedó claro, tal vez no está del todo comprendido. Vamos entonces, comencemos. Ayúdame el pensamiento filosófico. Cuando se contraponía contra el mito, que no se conformaban con lo que... Ya, perfecto. Entonces hay una contraposición con el mito. Sánchez, Anthony, ayuda. Hechos que son creados por personas para alabar a dioses, pero que no son reales. Ya, y literalmente el significado, ¿qué nos decía? ¿Qué era el significado? Bueno, vamos viendo. Ayúdeme, Rivera. ¿Qué era la definición? Lo que creamos de la historia y lo que también nos contaban. Ya, pero la definición como tal, ¿alguien se acuerda? La definición como tal. Relato o narración. ¿Qué decía? Ya, no se olviden entonces. Un mito es una narración, pero sobre todo es una narración o un relato que tiene qué característica. Principalmente que forma o está formada por el pensamiento, trata de dar sentido desde una explicación que no entra en el sentido propiamente de la filosofía. Es decir, son explicaciones que tratan de dar una explicación de la realidad, pero se las afirma como tal. ¿A qué me refiero? Si yo hablo de una narración, un rayo, ¿quién es el que conforma el rayo según la mitología Zeus. griega? ¿Quién da origen? Zeus. Entonces, esta es una explicación que nos explica cómo se conforman los rayos. Pero esa explicación se la asume sin más. No hay mayor análisis, no hay mayor... Quedamos con esa idea sin más. A eso nosotros llamamos mito. ¿Cómo relacionábamos el criterio del mito con el concepto de patos? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué el mito estaba relacionado con el patos? ¿Por qué esta dimensión del pensamiento estaba relacionada con el patos? Ya, principalmente porque las narraciones por la emoción o los sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que aquello que nos causaba conmoción en la realidad, volviendo nuevamente al rayo, aquello que no tenía explicación, un sentido, aquello que nos está pasando no lo podemos explicar, entonces es un castigo de los dioses o es una buena aventuranza de los dioses. Por lo tanto, el pensamiento que se llama patos, esta dimensión del pensamiento que se fundamenta principalmente en el sentimiento o la emoción, ya que los mitos se dirigen hacia la parte, hacia lo que nos causa sensaciones. Bien, muy bien ahí con el mito. Y nos decían que para que se origine la filosofía, entonces había que contraponer la idea de la filosofía. ¿Y qué era lo opuesto al mito que nosotros vimos? Para que nazca la filosofía como tal. ¿Qué concepto vimos nosotros que se relaciona a este pensamiento netamente filosófico? A ver, ayúdeme, Albuja. ¿Se acuerdan? ¿Y qué era el logos? Un discurso racional. Ya, muy bien. Nosotros lo definimos directamente como un discurso racional. Entonces, ¿cuándo nace la filosofía? Cuando hay entre el mito y el logos. Cuando estos dos se contraponen y hay una visión que permite generar otra personal, se fundamentaba principalmente en la pregunta. La pregunta es el principio de la filosofía. Nos dicen que Zeus es el que plantea la perspectiva del rayo, tal vez, o que nos permite observar dentro de una cierta situación, está creada por los dioses. La filosofía dice no, no puede ser lógico esa consideración, entonces comienza a dar sobre estas consideraciones. ¿Qué preguntas nosotros decíamos que eran las fundamentales? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué debo ¿Ya? hacer? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué más? El hombre. ¿Y la última?
Ya, esas 4 preguntas las planteó. No fue Sócrates. No, justamente ahí tenemos que hacer un paréntesis. Dentro de este pensamiento, esas preguntas están planteadas. Kant es un filósofo de siglos después que sintetiza lo que los griegos habían dicho. ¿Por qué está hablando en el siglo XVII? Porque Kant se da cuenta que la filosofía nace aquí, el momento que comenzamos a dudar de las cosas, a dudar de todo. Y ese es justamente el criterio de Logos, el comenzar a pensar, a indagar desde esta consideración. ¿Cuándo nace propiamente la filosofía? Es el inicio que podemos nosotros decir, el inicio de la filosofía. El siglo VI antes de... El siglo VI antes de Cristo. No se olviden, aquí inicia aproximadamente la filosofía. ¿Por qué razón inicia aquí la filosofía? Pensadores que van a cuestionar el criterio de las narraciones o relatos que explican el mundo solo desde la emoción, desde los... Es decir, que el fundamento será siempre la razón. ¿Cuál es el fundamento de la filosofía? La razón. Este es el principio y motor del pensamiento filosófico. Nuevamente lo que hemos venido hablando, entonces saldrán las preguntas de lo que ustedes están resumiendo, de lo que ustedes están diciendo. No se olviden, mito versus en el patos, en la dimensión del pensamiento, la dimensión del pensamiento en la que se fundamenta el mito de patos. No se olviden que es una emoción. Y la filosofía nace aproximadamente como respuesta a esto que no nos queda claro, por medio de la pregunta. Un filósofo posterior sintetiza todas estas preguntas que las plantea como las preguntas fundamentales de todo pensamiento filosófico. Bien, chicos. ¿Algo no está claro? Bien, entonces, eso en cuanto al origen del pensamiento. Como siguiente tema, el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. Entonces, sería como tal. El momento que se contrapone las ideas del mito y Logos. Después que se da la filosofía, se va a tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza. ¿Y qué vimos aquí? ¿Qué observamos dentro de la filosofía como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza? ¿Qué estuvimos nosotros observando? A ver, nosotros puntualizamos en este tema. Busquen dentro de sus anotaciones. El arge. Ya, vimos que los filósofos se centran y priorizan su pensamiento. A ver, vamos viendo qué me ayuda con esto. Parra, Mateo, ¿qué es el arjé? ¿Qué quiere decir arjé? ¿Qué quiere decir? ¿Escucha? Sí, listen, no listen. Bueno, listen. Sí, estoy. Ya, búsquelo. No se olviden, entonces, dentro del tema de los fenómenos de la naturaleza, la filosofía, revisando un concepto que es fundamental. El arjé. ¿Quién le ayuda al compañero? ¿Qué era el Es arjé? que viene del agua y se considera que está en la explicación revelante del mundo filosófico. Ya, pero Físico. eso para sí, muy bien, para el conocimiento físico, pero el agua era solo... Principio. Ya, exacto, lo que acaban de decir. Principio, inicio, comienzo. Este es el significado. Significado. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué significa arjé? Por favor, no lo confundan, no es el agua es para un filósofo. No, directamente, arjé significa principio, inicio, comienzo. ¿El comienzo de qué están buscando? Directamente de la naturaleza. ¿De qué principio buscan? ¿El principio de qué? Podemos decir nosotros. El arjé de el cosmos. De todo. Aquí iniciaba
tener en cuenta el concepto de cosmos. Recapitulando, el inicio. Nosotros vamos a buscar el inicio de ¿qué? El inicio de... Y principalmente estamos hablando del cosmos. ¿Qué significaba cosmos? Orden. Chicos, a ver, Herrería, Valeria. Orden. Orden. Entonces, para los griegos de esta época, el mundo, el universo, la realidad, todo lo que conocemos debe tener orden. Una visión de la realidad ordenada. Ordenado. Lo que están buscando los filósofos. Están buscando el arjé, el principio de este mundo ordenado. Queda claro entonces que cuando nosotros estamos hablando de estos filósofos, que para recordar, ¿cómo les llamábamos nosotros de estos filósofos que buscaban el principio de todo? ¿Cómo les denunciamos? De Sócrates. ¿Y a los cómo más? Cosmólogos. Cosmólogos, muy bien. Presócratas. Físicos o cosmólogos. ¿Por qué es importante puntualizar esto? Porque todos los filósofos hablando sobre el tema del arjé van a llamarse de esta forma. Si en algún momento ustedes se encuentran y hablan de los filósofos cosmólogos, ya saben de qué se está tratando. Este mundo ordenado, que debe tener un cierto orden. Eso es lo que nosotros estuvimos introduciendo sobre el tema de la filosofía que explica el criterio físico. Le trata de buscar un principio, un inicio a todo desde la razón. No se olviden que toda la filosofía está encaminada y buscando. Y la pregunta será el principio. Por lo tanto, ¿dónde van a buscar? En la realidad, en el mundo, en lo que pueden observar, tienen un cierto orden. Posteriormente, estos filósofos presocráticos, físicos o cosmólogos, vamos a ir delimitando y estuvimos delimitando algo de tema. A ver, Yanes, Aileen, ¿qué filósofo vimos al principio? Búsquelo. Yanes. Puede ser Protágoras. Ya, vamos en orden. Tales de Mileto. Ya. Por favor, los que no están en sintonía de lo que estamos viendo, por lo menos estamos haciendo este resumen para que están enunciando. El primero de los filósofos que nosotros vimos en orden cronológico y el cual para Aristóteles es el primer filósofo de Mileto. Aquí inicia en Mileto la filosofía. Y según Aristóteles, aun cuando no tenemos todos los datos, por lo menos aquí inicia este elemento. Mi Porras, ayúdeme, ¿qué dijo Tales? ¿Cuál es el arjé para Tales? ¿Cuál es el arjé para Tales, Romy? Si no sabe, diga, profe, no sé, y vamos corrigiendo y vaya anotando. Así que estén pendientes en su cuaderno, por favor, les estoy pidiendo. Dígame, Romy. Por favor, nuevamente les digo, estoy haciendo un repaso para que lleguemos a revisar todo esto. En la siguiente clase, que tomarlo, ustedes tengan los datos que yo voy a dar. A ver, Camilo Tales. El agua. Para Tales, el principio de todo, porque observó, primeramente, no se olviden, Grecia es una conformación de islas. Observa que alrededor de todo está el agua. Y por lo tanto, como todo está rodeado de agua, y todo, por lo debe ser el agua el principio y motor de todos los elementos. ¿Quién vino ustedes? Después de Tales. Mercedes, ¿está ahí? Sí, estoy, Mercedes, sí, pero no ha apuntado. ¿Cómo no tiene notado? Me preocupa que no estén. Ayúdeme a alguien más. ¿Quién irá anotando? Por favor, irán anotando. Mi énfasis no es tanto saber si están de memoria o no. No es ese para que tengan la posibilidad de revisarlos. Por favor, tengan en cuenta. Estoy nuevamente
viendo este. Vamos, a ver, ¿quién me ayuda? Después de Tales de Mileto. Anaximandro. ¿Qué vimos? Anaximandro. El Argé para Anaximandro. Que es como algo A ver. indefinido, que es indestructible interno. Ya, algo indefinido, indestructible. ¿Cómo le llama? Apeiron. Muy bien. El apeiron es aquello que él identifica como algo indefinido, lo que podemos observar normalmente. Tiene que ser algo que tenga un carácter indefinido, infinito, que se relacione con el infinito, con todo lo que nosotros podemos mirar. Anaximandro le llama apeiron. Filósofo. Vuelvo nuevamente. A ver, Pérez, Paula, ¿qué decía Anaxímenes? ¿Cuál era el ley para Anaxímenes? Búsquelo, búsquelo. ¿Qué decía Anaxímenes? Paula, contésteme. ¿Me escuchan? Sí, ¿No me pero no escuchan? hemos ¿Sí dicen, anotado. no dicen? Vamos. A ver, ayúdeme, Steven. El Argé es el aire. El aire. ¿Cuál era la razón de que Anaxímenes diga el aire? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué dijo el aire? ¿Qué dijimos? Porque es el que permanece todo el tiempo. Ya, porque es aquel que podemos nosotros catalogarlo dentro del criterio de ese que no está mutando, que no está cambiando, que está en todo esto, que no lo podemos observar directamente, y que también tiene el criterio de ser un elemento básico. Entra el aire, así aún en el agua. Entonces, en la naturaleza es fundamental. Cuénteme, señorita Carrera. Sí. ¿Qué vimos después de Anaxímenes? ¿Cuál fue el siguiente filósofo que tomamos? A ver, están distraídos, están haciendo. Yo les observo que están. Decirles mi porque aquí la verdad. No hay inconveniente, pero entonces Heráclito de. estuvimos hablando de Heráclito de Efeso. ¿Qué decía Heráclito? ¿Cuál era el arjé para Heráclito? Que el origen está en el fuego. El origen, el principio de todo es el fuego. ¿Por qué decía esto Heráclito? ¿Cuál era la razón de que Heráclito diga que es el fuego? Él daba un ejemplo, él decía Por los algo. cambios de transformación. Ya, es decir, que el principio en realidad de Heráclito es el movimiento, que todo cambia, nada permanece. No se olviden el criterio del río. Todo una segunda vez en el río. No podemos bañarnos, todo fluye, nada permanece. Estuvimos nosotros analizando esto. Demócrito. Nos vamos a quedar con estas perspectivas. Estamos avanzando lento dentro de este criterio, pero por favor, revisen más del arjé importantes. Aquí nos hemos detenido para ver a cada filósofo, porque era importante que ustedes sepan aquellos filósofos que siempre se están dos conceptos, arete, polis. Con estos dos elementos hemos terminado las perspectivas y hemos entrado al arte. En la virtud tiene una doble significación, virtud, ¿y cuál es la otra? ¿Qué otra significación tiene? ¿Qué otro significado? No, honor. Dentro de la virtud estuvimos nosotros hablando de Sócrates. Para Sócrates, y solo para Sócrates la virtud, solo para él la virtud se alcanza. Para Sócrates. ¿Qué es la virtud? Es la expresión de los más altos ideales de las personas. ¿Cómo se alcanza? No se olviden, para Sócrates. Y el honor es el reconocimiento social que tienen, que deben alcanzar todas las personas.
Social. Y a la polis la definíamos como. ¿Qué era polis? ¿Qué entendíamos por polis? Era una ciudad o estado. Ya, era una ciudad-estado, no o. Una ciudad-estado. No ciudad. Tiene 5 minutitos más. Ciudad. Ya, gracias. Son las dos cosas a la vez, no se olviden. Ciudad-estado. Esta consideración le permite tener un criterio a los griegos, todos los elementos de la filosofía. Vamos a terminar ahí la clase. No se olviden, he hecho un refuerzo de lo que hemos venido analizando. Revisen lo que tienen en sus cuadernos. Si quedan dudas o preguntas, hemos venido nuevamente revisando lo mismo. Por favor, pónganle énfasis a lo que están haciendo. Con eso terminaré. Ahí podemos acabar entonces la clase.